Circuitos con resistencias eléctricas en serie y paralelo. El divisor de tensión es una configuración de un circuito eléctrico que reparte la tensión de una fuente entre una o más impedancias conectadas en serie. Un divisor de corriente es una configuración presente en circuitos eléctricos que puede fragmentar la corriente eléctrica de una fuente entre diferentes resistencias o impedancias conectadas en paralelo. El divisor de corriente satisface la ley de corriente de Kirchhoff. El voltaje es la magnitud que da cuenta de la diferencia en potencial eléctrico entre dos puntos determinados. Es el trabajo por unidad de carga eléctrica que ejerce sobre una partícula un campo eléctrico para lograr moverla entre dos puntos determinados. Se llama así a la fuerza electromotriz o voltaje inducido necesario para generar energía eléctrica dentro de un circuito, es decir, para generar una diferencia de potencial en un circuito abierto. Dicha fuerza puede mantener la tensión eléctrica entre dos puntos en un circuito cerrado, generará un flujo de corriente. El eje alterno se representa por las letras VA con valores positivos y negativos en un eje cartesiano. Dado que se considera una onda sinusoidal, es el voltaje más usual en las tomas de corrientes porque es el más fácil de generar. El voltaje de corriente directa es usual en motores y baterías y se obtiene de la transformación de la corriente alterna en corrientes más o menos continua, con pequeñas crestas mediante fusibles y transformadores. Continuo, también llamado voltaje de corriente continua, se trata de la corriente más pura que hay, presente en chips, microprocesadores y otros artefactos que requieren de voltajes continuos y constantes. ¿Cómo medir el voltaje del circuito con el multímetro? Para ello tenemos un ejemplo de un circuito bastante sencillo, como lo podemos ver en la imagen. Primeramente colocamos el cable rojo del multímetro hasta el punto en el que el bombillo LED se conecta con la resistencia. Y el cable negro se coloca al punto en el que el LED se conecta con el lado negativo de la batería. Y el resultado que nos arroje el multímetro sería el voltaje final. Para medir la corriente que circula por un circuito se tiene que conectar el amperímetro en serie con la fuente de alimentación y con el receptor de corriente. Así, toda la corriente que circula entre esos dos puntos va a pasar antes por el amperímetro.